Saben que nosotros tenemos como iglesia una visión, ¿no?, que vamos a estar repitiendo para que se vaya internalizando en nosotros. Y surgió que de la palabra que el Señor me entregó en este día, para este día, surgió que tiene mucho que ver con esa visión. Y la visión que tenemos es amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y ser uno en Cristo. Esas son las tres verdades que tenemos como iglesia, ¿no? Y la misión, la tarea que tenemos que cumplir es ir y hacer discípulos. Es muy sencillo, pero queremos recordarlo, repetirlo, y ya le pedimos a los hermanos que tienen alguna tarea con los jóvenes o en las células que estén repitiendo esto, porque son tres principios fundamentales para la vida del creyente, ¿no? Amar a Dios, amar al prójimo y ser uno en Cristo, vivir en unidad. Y después ir y hacer discípulos. Yo me acordaba mientras leía esto que cuando nuestras hijas eran pequeñas y las llevábamos al colegio, por lo general las llevaba yo yendo al trabajo, que trabajaba en esa época acá en Ensenada, en la petroquímica, y yendo en el auto hacia la escuela orábamos y después repetíamos este versículo acerca de amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro ser. Así que si ya esa tarea la pasé hace tiempo, no llevo a nadie a la escuela, por ahora al menos, pero qué bueno sería que lo repitas esto con tu criatura, con tu hijo, con tu hija, con tu nieto. Repetírselo todo el tiempo, porque son fundamentos bíblicos que hay que atornillar en nuestra mente y saber de que Dios espera precisamente eso de nosotros, que lo amemos con todo nuestro corazón. ¿Amén? Cerrá tus ojos un momentito. Hoy les voy a hablar acerca de un ejemplo de vida que cambió la atmósfera espiritual de toda una nación. Y le ruego a Dios que la palabra de hoy te ayude a cambiar la atmósfera espiritual de tu hogar, de tu vida, del lugar donde trabajas, del lugar donde te moves. Por eso le pido al Señor ahora que nos permita que al leer su palabra y a reflexionar sobre ella nos inspire a buscarlo más y más, nos desafíe a alcanzar lo mejor, nos convenza a obedecerle y que cambie nuestras vidas para una vida mejor, para una vida que esté centrada en nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora, Espíritu Santo, te rogamos que nos estés revelando tu palabra. Cada uno de nosotros tenemos diferentes necesidades, pero Espíritu Santo, vos la conocés toda. No importa qué necesito yo, qué necesita la otra persona, que puede ser diferente, no interesa. A través de esta tu palabra, Señor, alimenta cada corazón de acuerdo a su necesidad. Te ruego que sanes cada alma de acuerdo a la herida que esa alma tiene. Te ruego que renueves nuestros pensamientos para que sean pensamientos de paz, de amor, de misericordia, para que podamos disfrutarte a ti, Señor, y disfrutar todo lo que has puesto a nuestro alrededor, disfrutar nuestro trabajo, nuestras amistades, disfrutar la iglesia donde nos has puesto, el país donde nos has traído, que lo podamos disfrutar en plenitud, Señor. Te lo rogamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Hermanos, hoy quiero hablarles acerca de un rey que seguramente han leído acerca de él, no me cabe duda, porque se encuentra su vida detallada en Segunda de Reyes y también en Crónicas, capítulo 34,
Pero es muy interesante porque este rey, en una atmósfera muy adversa a lo que son los caminos de Dios, él pudo transformar la atmósfera espiritual de su vida, de la vida de su familia y de la nación donde vivía. Y vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 22. Hoy espero que mi lectura coincida con lo que está ahí arriba. Hicimos el esfuerzo de que coincidamos, porque antes, no sé por qué las versiones ahora van cambiando con el tiempo, ¿no? La NBI ya no es la que yo comencé a leer, no es en el sentido de usar la misma palabra, dice lo que la palabra debe decir, pero por ahí se usan otras palabras para tratar de explicarlo mejor o por lo que se entiende en el original. Bueno, ahora estamos en sintonía, ¿sí, Emanuel? Estamos en sintonía, muy bien. Y vamos a leer acerca de este rey que se llama Josías. Y vamos a empezar leyendo a partir del capítulo 22, versículo 1. Leemos 2 versículos y después me detengo un momento ahí. Y estos versículos dicen lo siguiente: Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. Hay otra versión que dice: no se desvió ni a la derecha ni a la izquierda, sino que se mantuvo en el centro de la voluntad de Dios que él había aprendido a través de David. ¿Sí? Llama la atención la edad, ¿no? Porque el pueblo lo levantó a él como rey, era el hijo del rey anterior. Al rey anterior lo habían matado, era un rey muy en contra de la voluntad de Dios. No sé si lo mataron por eso o qué, pero a los pocos años de estar reinando lo mataron. Y claro, como su vida fue corta, Josías era chiquito y apareció de rey a los 8 años. ¡Qué locura!, ¿no? Hoy tenemos gente tan grande gobernando y haciendo lío. ¿Qué podrá hacer un niño de 8 años? Y qué audaz el pueblo de decir: bueno, este es nuestro rey, porque era el heredero del el rey anterior. Pero acá leemos algo que es fundamental en lo que hoy queremos hablar, en lo que queremos estudiar y reflexionar, que dice que Josías hizo lo que agrada al Señor, pues siguió el buen ejemplo de su antepasado David. David sabemos que tenía un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Si bien se había equivocado y mal en muchas cosas, pero David siempre reaccionaba y le pedía perdón a Dios por lo que había hecho, si bien se había equivocado. Y hay mucha referencia en la Biblia con respecto a la vida de David y cómo él se condujo. Y este joven Josías, niño Josías, para hacerle un resumen rápido, a los 16 años comenzó a buscar a Dios, al Dios de David, su padre espiritual, porque el padre de sangre era otro. A los 16 años comenzó a buscar a Dios. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Los jóvenes dónde están? Que no los veo. Bueno, acá tienen un ejemplo de vida de alguien siendo muy jovencito, todavía no había entrado a la universidad o estaba por entrar. La Biblia nos dice que comenzó a buscar a Dios. Y a los 20 años comenzó a purificar a Judá. Judá era... Israel se había dividido después de Salomón en el reino del norte y el reino del sur. En el norte estaba Jerusalén y en el sur estaba Judá. Y empezó este jovencito a quitar todos los santuarios paganos, las imágenes de la diosa Aser, los ídolos e imágenes de metal fundido, y en toda la región de Israel destruyó todos los altares, los lugares donde se quemaba incienso. ¿Por qué? Porque Manasés, su abuelo, y su padre habían descaradamente actuado en contra de Dios
y se habían sumergido en la idolatría. Y cada vez que uno se sumerge en la idolatría, eso tiene consecuencias oscuras, terribles en la vida de esas personas. Así que él empezó a limpiar todo eso, a los 20 años. Y terminado toda la tarea, regresó a su lugar, él supervisó todo lo que se hizo, él mismo verificó que se llevara a cabo esta purificación hasta terminarla. Interesante esto, ¿eh? Algo que hizo el rey. A los 26 años, después de haber purificado el país y el templo, decide reparar el templo del Señor. ¿Qué pasó? Todos los dioses que habían fabricado de mano, a muchos de ellos los llevaron al templo del Señor, lo profanaron, corrieron de donde estaba el arca del Señor y trastocaron todo lo que era el arca de Dios en esa época. Entonces, ¿qué hace este jovencito rey? Empieza a recuperar y a reedificar el templo del Señor. No a reedificarlo, sino que a poner todas las cosas en su lugar. Entonces dice la palabra de Dios que cuando el sacerdote Hilquías va a buscar el dinero necesario para la restauración del templo, se necesitaba dinero para pagarle a los oficiales, a los albañiles, a los artesanos. Cuando él va a buscar el dinero, saca el dinero recaudado en el templo del Señor, el sumo sacerdote Hilquías le dijo al cronista Safán, que había mandado el rey a verlo: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces se lo entregó a Safán, y después de leerlo, fue y le informó al rey, o sea, a Josías, el joven rey: los ministros de su majestad han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a los trabajadores y a los supervisores que iban a hacer la restauración. El cronista Safán también le informó al rey que el sumo sacerdote Hilquías le había entregado un libro, el cual leyó en su presencia. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras y dio esta orden a Hilquías el sacerdote, a Hilcán hijo de Safán y a Acbor hijo de Macaías, a Safán el cronista y a Asías su ministro personal, la siguiente orden: vayan a consultar al Señor por mí, por el pueblo y por toda Judá con respecto a lo que dice en este libro que se ha encontrado. Sin duda que la gran ira del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron lo que dice este libro, ni actuaron según lo que está prescrito para nosotros. Yo cuando leí esta parte dije: ¿qué libro será? ¿Qué habrán encontrado? No es la primera pregunta que uno se hace. Vieron que cuando vamos leyendo la Biblia, lo primero que tenemos que hacer es ir preguntándonos las cosas que vamos leyendo. Y yo lo primero que me pregunté, bueno, ¿qué libro encontraron? Y de ese libro, ¿qué leyeron? ¿Qué versículos de la Biblia leyeron? Bueno, ahí dije lo que encontraron. Así que, ¿qué hizo este joven? Vayan a consultar al Señor por mí. Así que Hilquías el sacerdote y el resto que estaba al lado del rey fueron a ver a la profetisa Huldá, que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Huldá era la esposa de Salum, el encargado del vestuario, quien era hijo de Tigvá y nieto de Jarjás. Todos nombres muy familiares con nosotros. Huldá les contestó, fíjense, esta profetisa les contesta así: así dice el Señor Dios de Israel:
díganle que los ha enviado. ¿Quién los envió a estos a consultar a Hulda? El rey, el joven rey, Josías les mandó. Dice, así dice el Señor de Israel, díganle al que los envió que yo, el Señor, les advierto, vayan, voy a enviar desgracia sobre este lugar y sus habitantes, según todo lo que dice el libro que ha leído el rey de Judá. O sea que ya el rey de Judá sabemos que leyó algo que decía que Dios iba a enviar desgracia sobre ese lugar y sus habitantes. Y Hulda dice más, ellos me han abandonado, por eso Dios está enojado con ellos. Ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y me han provocado a ira con todos sus ídolos. Por eso mi ira arde contra este lugar y no se apagará. Pero el rey de Judá, que los envió para consultarme, díganle que en lo que atañe a las palabras que él ha oído, yo el Señor, Dios de Israel, afirmo, y esta palabra va para el rey, como te has conmovido y humillado ante el Señor al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, que serían asolados y malditos, y como te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado. Yo, el Señor, lo afirmo. Por lo tanto, te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que enviaré sobre este lugar. Así que ellos regresaron para informar al rey. ¿Saben que cuando yo estaba pensando, reflexionando sobre el versículo 49 que acabamos de leer, esta es una palabras o una manera en la cual yo debo encarar la lectura de la palabra de Dios. Porque fíjense que cuando este joven rey la leyó, se conmovió. Él leyó algo que llegó a su corazón, que lo llamó a la reflexión y se humilló ante el Señor, reconoció que lo que estaba leyendo era palabra de Dios y él decidió en esa humillación, en esa entrega del Señor, honrar a Dios por lo que estaba escuchando, que venía de boca de Dios. Y qué importante es cuando nos sentamos en el lugar donde tenemos para leer la palabra o para estudiar y leemos la Biblia. Qué interesante es tener esa apertura de corazón, de decirle a Dios, Señor, realmente háblame y toca mi corazón. Y que yo pueda percibir y captar la enseñanza y la revelación del Espíritu Santo a tal punto que mi corazón es sacudido, es conmovido. Y poder humillarme delante del Señor y reconocer que es Él quien está hablando. Y dice más adelante que se rasgó las vestiduras, eso es un señal de arrepentimiento. En la antigüedad quería decir señal de arrepentimiento y lloró en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que le dijo esta palabra? Realmente lo llamó a la reflexión. Había algo que no estaba funcionando en el lugar donde él vivía, en Judá, algo que estaba tremendamente mal y esto lo conmovió y llegó a llorar. ¿Y por qué no escuchamos y por qué nuestros antepasados no leyeron esta palabra que es tan trascendental y tan importante? ¿Y saben por qué no la leían? Porque se había perdido. Vieron que acá el sacerdote Gelquías dice que cuando fue a buscar el dinero encontró el libro de la ley. Y cuando uno encuentra algo es porque está perdido. Cuando uno encuentra algo es porque no le era importante para esa persona. Por eso se perdió. Y este joven fue tremendamente conmovido por el Señor. Y el Señor lo libró de todo lo malo que iba a suceder en él. Y les digo, él verdaderamente hizo lo que leíamos en nuestra visión que tenemos. Era
amar a Dios con todo su corazón, con todo su ser, con toda su fuerza y con toda su mente. Eso es lo que él empezó a hacer. Y era un jovencito que vivía en un ambiente totalmente hostil a Dios, porque había mucha idolatría, se sacrificaban algunas personas a los hijos, sacrificaban a los primogénitos. Te estoy hablando del pueblo judío, no te estoy hablando del pueblo pagano. Lo que pasa es que el pueblo judío empezó a imitar lo que hacían los pueblos que vivían donde ellos empezaron a vivir. Ahí estuvo el problema. Entonces el rey Josías se da cuenta que necesita una renovación su pueblo. Y cuando uno lee la palabra de Dios, bueno, acá necesito una renovación, algo nuevo tiene que pasar en mi vida. Entonces saltamos a 2 de Reyes 23 y dice, entonces el rey, después que escuchó lo que la profetisa Huldá habló de parte del Señor, entonces el rey mandó a convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén. Me imagino a un papá convocando a la mamá y a todos sus hijos. A un hermano mayor convocando a sus hermanos, me imagino eso. Entonces el rey mandó convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, acompañado de toda la gente de Judá, de los habitantes de Jerusalén, de los sacerdotes, los profetas. Mira lo importante de lo que estaba pasando. Juntó a todos, en fin, de toda la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande, y el rey subió al templo del Señor. Y en presencia de ellos leyó todo lo que está escrito en el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Por tercera vez estaba siendo leído este libro. Primero lo leyó el sacerdote, después lo leyó el cronista, después la cuarta vez que se estaba leyendo lo que habían encontrado. Y en la presencia de ellos leyó todo lo que está escrito en el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Después se puso de pie junto a la columna del templo y en presencia del Señor renovó el pacto. Fíjense cómo revolucionó la vida de este jovencito la palabra de Dios. Se renovó el pacto, se comprometió a seguir al Señor y a cumplir de todo corazón y con toda el alma, no superficialmente, de todo corazón y con todo el alma, sus mandamientos, sus preceptos y sus decretos, reafirmando así la palabra del pacto que está escrita en el libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. El 25 dice, hablando de Josías, ni antes ni después de Josías hubo otro rey que, como él, se volviera al Señor de todo corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas, siguiendo en todo la ley de Moisés. Así que acá nos damos cuenta que lo que encontraron fue precisamente la ley que Moisés escribió de parte de Dios. Y el 26 dice algo que es interesante analizar, detenerse un poco porque no queda claro, pero lo voy a aclarar al final. Dice, a pesar de eso, a pesar de que hicieron ese pacto como pueblo, a pesar de eso, el Señor no apagó el gran fuego de su ira. Qué extraño. Que ardía contra Judá por todas las afrentas con que Manasés era el nieto de Josías, Manasés era el abuelo de Josías, no el nieto. A pesar de eso, el Señor no apagó el gran fuego de su ira que ardía contra Judá por todas las afrentas que Manasés lo había provocado. Y termino leyendo 2 Crónicas 34, Josías oprimió todas las costumbres detestables que había en todo el territorio de los israelitas e hizo que todos los que se hallaban en Israel adoraran al Señor su Dios. Mientras Josías vivió, no abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados. Miren, un niño de 8 años que por supuesto fue durante su juventud, a partir de esos 8 años en adelante, él siguió siendo instruido por la corte de
la corte de Judá, o sea, no es que lo pusieron ahí gobernar, no. Lo fueron educando y él fue, a medida que fue creciendo, aprendiendo, a partir de los 16 años, ahí empezó a trabajar. Pero qué cambio extraordinario. Porque escuchó, le llegó a sus oídos y lo puso en práctica. ¿Qué? La palabra de Dios. Era la Biblia de esa época. Lo que ellos habían encontrado, se cree que lo que ellos habían encontrado era el Pentateuco. Eran los 5 primeros libros de la palabra de Dios. Y esto les fue de gran bendición. Y Dios por eso a este rey y a ese pueblo los bendijo grandemente. Ahora, acá cabe una pregunta. ¿Por qué nos metemos en la vida de un rey, que yo no soy rey, soy un tipo que labura, una esposa que trabaja, alguien de la vida común? ¿Por qué me voy a meter en la vida de un rey para ver si puedo aprender algo? El rey tenía todas las cosas en su favor, al menos en lo económico y en lo demás, pero no en lo religioso, hasta que tuvo un encuentro con Dios. Pero es importante meterme en la vida de este hombre porque deja 2 enseñanzas, una enseñanza y un efecto de esa enseñanza que yo lo tengo que aplicar a mi vida. ¿Y cuáles son? El primero, el testimonio bíblico, que nos dice que Josías hizo lo que agrada al Señor, pues siguió el buen ejemplo de su antepasado David y no se desvió de él en lo más mínimo. Yo esto lo tengo que tomar, lo tengo que incorporar, porque sé que es el camino que me lleva al Señor y me va a beneficiar en mi vida y a mi familia y al lugar donde me encuentro enormemente. Por eso vale la pena leerlo y detenerlo un minuto y tratar de impregnarme de la experiencia de este joven. Y hay otra razón. Judá fue bendecida con un último gran avivamiento religioso bajo el 16º gobernante que fue Josías. Ahí hubo un avivamiento, una revolución nacional, que es por lo cual muchas veces estamos orando para que el Dios realmente traiga quietud y descanso a esta nación, para que todos le podamos adorar a Él como nación y como pueblo de Dios. Y si uno lo piensa un minuto, dice, yo tengo que referirme a un rey. ¿Por qué? Porque el rey cumple una función. Y la palabra de Dios a través de Pedro me dice claramente que el cristiano creyente somos reyes y sacerdotes. Lo somos, ¿verdad? Por ahí nos cuesta captarlo y sentirlo, pero realmente somos reyes y sacerdotes. ¿Qué hace un rey? Gobierna con autoridad. Y al conocer a nuestro Señor Jesucristo, nosotros gobernamos con autoridad todas las huestes de maldad y también gobernamos nuestra vida y la vida de nuestra familia bajo la dirección del Espíritu Santo. Y este joven lo hizo. Y somos también sacerdotes. ¿Por qué? Porque tenemos la responsabilidad de llevar adelante una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Fíjense que Josías lo primero que hizo fue, vayan a buscar ayuda para que el Señor nos aclare todo esto que estamos leyendo en el libro de la ley. Porque no estaban acostumbrados a la Biblia, siendo el pueblo de Dios. Se habían apartado un montonazo. Y fueron los oficiales de la corte que fueron educándolo hasta el momento en que llegó a tomar decisiones de acuerdo a lo que yo les comentaba. Y llegó a ser ese rey que no hubo uno mejor, no hubo uno igual a él ni antes ni después. Así que él empezó a un programa de renovación del templo, ¿no? Y muchas veces esto lo relacionamos con nosotros. ¿En qué sentido? Que nosotros somos templo del Espíritu Santo.
Y cuando la palabra de Dios viene a nuestros corazones, lo primero que tenemos que hacer, tengo algo que renovar, algo que cambiar. Hay algo que no está bien delante de nuestro Dios. Él lo vio enseguida, eran cosas tangibles, él las podía ver. Es ahí donde empezó toda la actividad de purificación y de limpieza de los lugares paganos que habían levantado sus antepasados. Y lo que se cree que lo que ellos encontraron, como les decía recién, el libro de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, que era la Biblia que había en ese momento. Y seguramente el libro que ellos encuentran era el libro, un ejemplar del Pentateuco que tenían en el templo. Ahora, ¿por qué se perdió? Lo que pasa es que empezaron a sustituir todos los utensilios y las cosas del Señor, las empezaron a apartar, a reubicar. Ahí pusieron a la reina Cera, pusieron a lugares de adoración y de sacrificio dentro del templo. Ahí en el templo estaba el arca del Señor y al lado del arca del Señor estaba precisamente un ejemplar de la ley de Moisés. A ese arca lo habían sacado, lo habían corrido del lugar y por alguna razón el libro desapareció. Pero tampoco nadie se preocupó por buscarlo, porque estaban tan ensimismados en lo que en el nuevo paganismo, en la nueva idolatría, en el nuevo desorden moral, estaban tan metidos en eso que no les importaba la Biblia. Yo me acuerdo una vez que estaba hablando con un joven que en una época vino a esta iglesia y veníamos de un retiro. Y yo lo conocía de un tiempo y le dije, ¿cómo te va con la lectura de la palabra? Y me dice, me dijo, el libro del Barba, sí me dijo, el libro del Barba ahí está en mi biblioteca, ahí quietito. De vez en cuando lo miro, lo leo. Dice, pero no lo estás leyendo diariamente y absorbiendo y tomando de la palabra. Sí, no, pero bueno, ahí estaba como este pueblo que les acabo de describir. Así que Hilquías, que descubre el libro del rey, llega a las manos del profeta, a las manos del rey Josías. Y se cree probablemente que él leyó versículos de Deuteronomio que son apasionantes. A mí me apasionaron. Cuando yo empecé a leer la palabra de Dios, empecé a leer Deuteronomio, todo. Y llegué a los capítulos 28, 29 y 30. Se cree y se piensa de que lo que Josías leyó fue precisamente esos 3 capítulos. Donde Dios le hace una promesa extraordinaria al pueblo de Dios y nos la hace a nosotros, que a través de la obediencia a Dios, Él iba a prosperar, a bendecir, a cuidar y a proteger al pueblo de Dios de una manera extraordinaria. Así se lo dice el Señor, léanlo. Y los prosperaré en los alimentos, prosperaré en la vida cotidiana, en lo relacional, en lo espiritual. Todo tenían para ellos. Pero Dios le dice que si me desobedecen, las maldiciones caerán sobre ustedes. Y ahí es donde Josías se alarma. Él ahí se da cuenta de que teniendo este libro escrito, cómo es que no le prestaron atención. Ahí él compara lo que la palabra dice y ve el estilo de vida religioso, político y militar que estaban teniendo en ese momento y se alarma y por eso lloró y por eso se conmovió, porque dice, ¿cómo puede ser que mis antepasados, siendo Dios tan claro en decirles, si me obedecen, los prosperaré enormemente? ¿Cómo es que se apartaron del Señor para sufrir la agonía de la idolatría, de estar perdidos, de no saber a dónde ir,
de hacer sufrir al pueblo, de no tener los recursos que Dios quería. Eso lo conmovió a este joven. Y nos debe conmover a nosotros. Nosotros tenemos que realmente pararnos un segundo y decir, ¿amo realmente a Dios con toda mi fuerza, con todo mi corazón? ¿Lo amo o no? Él al leer la palabra de Dios la escuchó. Y cuando uno, en hebreo, cuando se habla de escuchar la palabra de Dios, lo que se está diciendo ahí realmente es sí escucharla, es oírla, es reflexionarla, es entenderla y ponerla por práctica. Él se angustia al escuchar eso. Y es impresionante la conmoción que él tiene y ante la responsabilidad que tenía como rey de tener que hacer algo por este pueblo que estaba miserablemente viviendo sin Dios. Pero él tenía una fe firme en la palabra divina. Y su doloroso sentimiento interior que le prolongaba la apostasía a la nación había quedado expuesto al castigo y al juicio denunciado por lo que ellos estaban haciendo en ese momento. ¿Saben que cuando leía estos versículos y esta reflexión no podía evitar la situación de Israel hoy? Que le dieron la espalda a Jesucristo. Todavía no se resolvió ese tema en Israel y por eso están sufriendo lo que están sufriendo. Y fíjense lo que está pasando, que antes no pasaba, que los enemigos de Israel, en lo que hace al poderío bélico, están empezando a igualarlos a los judíos. Vieron que el ejército judío, si bien no es el más grande de todos, es el mejor equipado en todo el mundo, estratégicamente y armamentísticamente. Están sufriendo como sufrieron en ese momento, ahora por no haber recibido a Cristo Jesús en sus corazones. Pero qué importante es cuando la lectura de la palabra de Dios es tal que llega a inspirarnos y a desafiarnos. ¿Te está desafiando esta palabra? ¿O no? No en vano se rasgó las vestiduras, costosas vestiduras el rey, porque realmente estaba desgarrado interiormente y se estaba arrepintiendo de todo lo que estaban sufriendo. Hermanos, para quienes han nacido en una iglesia o leen la Biblia habitualmente, la lectura de la palabra de Dios, no lo hagan rutinariamente, no lo hagamos rutinariamente, no lo hagamos de esa manera. No es para decir, bueno, tengo que cumplir, me dicen que tengo que leer la palabra, bueno, trataré de leerla, pero no lo hagan rutinariamente. Háganlo con un corazón abierto que realmente sea desafiado por el Señor, sea desafiado por la palabra que se está escuchando. Y que cada vez que leemos la palabra de Dios nuestra vida sea desafiada y nos convenza y nos demos cuenta de cumplir con nuestro Dios. Y hay otra reacción aparte de esta, de parte del rey al escuchar la lectura del libro de la ley, que fue la de enviar una delegación para encontrar un significado más profundo de la palabra. Él lo había leído, se había conmovido por lo que había leído, pero quiso entender algo más profundo, ir a tener más información, más revelación de parte de la palabra de Dios. Por eso lo que él hizo fue enviar a 5 de sus hombres con los quienes trabajaba cercanamente y le dice, vayan y consulten al Señor a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir. Y es ahí donde encuentran a Hulda, la profetisa, que en algún momento
voy a hablar de ella porque es realmente una persona que también debemos ser inspirados por esa mujer que tenía una sensibilidad a la palabra de Dios extraordinaria. Entonces el rey va y le pide, consulten al Señor, y los que estaban con él van y sabían que había una profetisa, la encaran, y ella empieza a decirle exactamente lo que había entendido Josías, que era que el pueblo estaba muy alejado del Señor y esto había desatado la ira de Dios sobre ellos, pero que el rey no iba a ver nada de esa catástrofe inminente que iba a sufrir el pueblo de Dios. Y muchas veces necesitamos a alguien que nos ayude a entender la palabra. ¿Es así o no? Alguien que realmente la conozca, que sepamos que nos puede dar una explicación o una contestación en base a lo que Dios le va mostrando. Y es importante, como ustedes vinieron acá a escuchar la palabra, para seguramente, no sé si espero que esto les esté revelando algo, pero por ahí al leerlo uno no le saca todo el jugo que hay, no entiende todos los detalles de lo que está leyendo. Pero Josías conoció la gracia de Dios y la devoción y respondió por eso a Dios. Ahora quiero por un momento detenerme en ese versículo que yo les dije, parece que estuviera desubicado del lugar donde estaba. Porque dice en 2 de Reyes 23, 26, a pesar de eso, a pesar de que hicieron un pacto delante del Señor de seguirlo, de confiar en Él, ¿se acuerdan que lo leímos anteriormente? A pesar de eso, el Señor no apagó el gran fuego de su ira. Y esto me llamó la atención, porque realmente lo que Josías había hecho era purificar todos los lugares paganos. Ya nadie podía ir a adorar o si buscara un lugar donde ir a adorar a un Dios pagano, no podía, estaba todo destruido. Pero dice acá que a pesar del esfuerzo de Josías de llevar al pueblo de Dios hacia Dios, dice que el Señor no apagó el gran fuego de ira que tenía. Y Dios es fiel. O sea, si uno se arrepiente delante del Señor de sus pecados, no importa lo que haya hecho, lo terrible que haya sido su conducta, Dios es fiel en perdonarnos. Y la ira de Dios desaparece en contra de uno. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿por qué todo el esfuerzo de Josías y todo lo que hizo por su pueblo, dice que el pueblo respondió en favor de ese pacto de seguir a Dios que habían hecho? ¿Por qué este párrafo? ¿Por qué este versículo? Algo debe haber que no hizo que Dios pudiera apartar su ira. Y parece que la reforma nacional dirigida por Josías era aceptada por el pueblo, pero pasivamente, no con sumisión a Dios, sino con sumisión al rey. Es como que ellos decidieron hacer lo que el rey les fue proponiendo, pero no lo hacían verdaderamente de corazón. Parece que podemos inferir eso. Dice que la ira del Señor no se apagó porque no encontró arrepentimiento genuino en el pueblo como nación, a pesar de todo el esfuerzo que Josías había hecho. Y la sumisión era a la voluntad del rey y no a lo que Dios les estaba diciendo. Y guarda que esto nos puede pasar a nosotros. Nosotros podemos estar escuchando la palabra de Dios y el pastor me cuenta y me dice que tengo que leer la palabra y que tengo que amar a Dios, y bueno, lo hago, pero ¿lo estás haciendo de corazón? Por ahí mi papá, mi mamá me dice, mirá, en esto tenés que cuidarte, no te metas en tal cosa o tal otra, lee la palabra, buscá de Dios. Bueno, lo hago.
pero cuando salgo del dominio de mis padres, voy a hacer lo que a mí me parece. Y ahí se mete en lío la persona. O puede ser el esposo, que está en su familia con su esposa y mientras la esposa está cercana y están teniendo una vida de relación buena, pero cuando hay esa inclinación secreta a las cosas ocultas, a cosas que uno quisiera hacer que no hace porque está la esposa al lado o el esposo al lado, donde ella no está, donde él no está, va y lo hace. Porque hay algo oculto, hay secreto fuerte. En el caso del pueblo, el pueblo que estamos hablando de Judá, había una idolatría suprimida y eso traía libertinaje, pero estaba secreta, estaba ahí metida y por eso Dios no los pudo perdonar. Una vez una esposa viene y me dice, tiempo atrás, mi esposo me dice que me ama, que me cuida, que esto y demás, pero yo lo vi personalmente cuando él no se dio cuenta mirando pornografía, mi esposo. ¿Y por qué eso? Si hay amor, si hay entendimiento, hay palabra, estoy hablando de alguien que había manifestado su fe en Cristo Jesús. Pero claro, cuando él entendió que ella no estaba, hizo algo que estaba secreto, oculto en su corazón, que lo llevó a hacer tremenda cosa. Y sin que él se dé cuenta, ella lo vio. Y vino y me lo dijo. Exteriormente este pueblo estaba purificado, pero sus corazones no eran rectos delante de Dios. ¿Qué problema? ¿Qué problema? Dios estaba ahí dispuesto a hacer una transformación extraordinaria, genuina en toda la nación. Y no entendieron lo que Dios estuvo diciendo. Hermanos, sin duda esta palabra de Josías nos desafía de hacer un pacto, de caminar con Dios y guardar su palabra. ¿Están dispuestos a hacerlo ese pacto? ¿Están dispuestos a abrir el corazón? Saben que por lo general hoy vivimos una vida tan desenfrenada y tan urgente que no le dedicamos al Señor el tiempo de calidad que Él merece. Y cuando más hacemos, peor es. Se describe a Josías como un hombre totalmente convertido al Señor. Realmente fue convertido por la palabra de Dios. Ya había sido enseñado por los oficiales de la corte cuando lo fueron educando seguramente en la palabra, porque antes de leer el libro de la ley, él empezó a limpiar, ¿se acuerdan? Los templos, el templo y los distintos lugares de Judá donde había lugares de adoración. Y aprendió a buscar y amar a Dios y guardar sus mandamientos. Es lo mejor que podemos hacer. Y seguramente lo que él leyó por el pacto que hizo, leyó Deuteronomio 6, 4, 9, que dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a sus hijos. Yo por eso iba repitiendo con mis hijas en el auto todos los días la palabra de Dios. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Podemos hablar de otras cosas? Sí.
Pero no te olvides de la palabra de Dios. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa, léase hoy heladera, por ejemplo, y en los portones de tus ciudades. Hermanos, concluyo. El rey Josías no solo buscó a Dios y fue sensible al escuchar la palabra de Dios, sino que obedeció lo que ella decía. Las emociones deben estar controladas por la palabra de Dios. Él se puso eufórico cuando leyó esto. Pero dejó esa euforia, esa tristeza, debe haber exclamado, pero ¿cómo mis antepasados no leyeron esto y lo pusieron en práctica? Se debe haber horrorizado. Pero dejó todo eso de lado y fue por lo que tenía que ir, que era obedecer y hacer lo que Dios le estaba mostrando en ese momento. El cristiano, al igual que Josías, debe ser resuelto y demostrar en la práctica que está obedeciendo lo que Dios dice. Hacerlo con pasión y fidelidad y en forma adecuada a la de Dios. Hermanos, la pasión y la fidelidad y demostrar la obediencia a Dios no es reservado para los pastores, no. Esto es para el pueblo de Dios, para todos y cada uno de nosotros. Y háganlo y vean la gran oportunidad que van a tener delante de Dios de crecer, de formar familias modelo, familias consagradas al Señor, hijos que sigan a Dios. Otro punto, la principal obediencia del cristiano debe ser su propia vida. Su integridad debe ser conocida en la comunidad. Su integridad, darla a conocer. Yo la di a conocer el otro día. Estábamos en una reunión de ventas y vino un gerente nuevo, comercial, y nos estábamos presentando cada uno para que él nos llegue a conocer. Entonces yo le digo, bueno, me llamo tal, hago tal y cual tarea, le digo, estoy casado, estoy felizmente casado hace 44 años, amo a mi esposa y amo la tarea pastoral. Y uno de mis compañeros dice, ay, qué tierno, me dice. ¿Qué me importa? Amo a mi esposa después de 44 años. Y ella me ama a mí también. Y bueno, por ahora lo dejé ahí. Dije otras cosas, pero por ahora lo dejo ahí. Y claramente dije al pastor, a los pocos días me llama el director de la empresa y me dice, Carlos, ¿puede orar por mi mamá que recién la operaron y necesita una recuperación? Es una persona, sí, cómo no, sí, vamos a orar por ella. El director de la empresa. Da a conocer tu pasión por Dios y tu integridad delante de la comunidad donde te encontrás. Hacelo, te vas a sorprender. Dios nos llama hoy a aceptar esta historia y aplicarla a nuestra vida. ¿Quiénes van a aplicar lo que hizo Josías? ¿Alguien lo va a hacer? ¿Alguien está estimulado a hacerlo? Van a ser grandemente bendecidos, vamos a ser grandemente bendecidos como hijos de Dios, como familias de Dios y como iglesia. Estamos orando por un avivamiento para que verdaderamente el Espíritu de Dios se mueva grandemente en medio nuestro. Lo está haciendo, pero queremos más. Por eso ahora te invito a que te pongas de pie. Y deja que el Espíritu Santo, cerrá tus ojos.
Cerra tus ojos delante del Señor ahora. ¿Y cuál es el motivo de esta palabra? El ejemplo que este rey nos da. Este rey actuó como rey y sacerdote. Él buscó con los elementos que tenía en ese momento, buscó a Dios y lo buscó de todo corazón. Y muy temprano en edad, la palabra de Dios nos dice que actuó agradándole al Señor. Saben que siempre hay más lugar y más espacio para agradar al Señor. Yo no tengo todo resuelto. La gran mayoría sí, mi vida eterna sí, pero me doy cuenta que siempre hay algo más que puedo hacer para agradar al Señor. ¿Y por qué lo hago? Primero porque Dios me ama profundamente y envió a su Hijo a morir por mí. En esa cruz tendría que haber estado yo. Y cuando entendí lo que Dios había hecho por mi vida, y al saber que lo que Dios me pide no es para limitarme, para restringirme, obedecer sus mandamientos y demás, sino que es para defenderme, cuidarme. Es como esa palabra que viene de papá o de mamá al hijo: mira, no toques eso porque te vas a quemar. Cuídate. Sansón no quiso escuchar a sus padres cuando lo advirtieron que estaba caminando por el camino incorrecto, buscando mujeres por ahí, no los escuchó y así le fue. Una vida triste, teniendo un poder sobrenatural. Preséntate ahí delante del Señor. Y si te das cuenta que hay cosas que tenés que renovar en tu vida, tu templo por ahí está en algunas áreas dañado, necesita reparación, necesita pedirle perdón a Dios. No malgastes tu vida, no malgastes tu vida, porque cuando uno desprecia las cosas que Dios le está planteando y presentando, y uno las rechaza, el final es doloroso, el final es triste. Por eso ahora toma delante del Señor esta decisión. Padre, yo quiero, como Josías, hacer lo que a ti te agrada. Quiero hacer un pacto de fidelidad contigo, de buscarte a través de tu palabra, de buscarte a través de la oración, de responder a lo que tu palabra me indique, porque entiendo y creo que lo que está escrito en tu palabra todo es para mi bien, para vivir una vida plena, tranquila, para tener una familia que verdaderamente podamos vivir en armonía, en entendimiento. Hay personas que les cuesta volver a su casa por la discordia que hay en la familia, por los malos entendidos. Pero hay una cosa extraordinaria que es volver a casa, encontrarte con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos y disfrutarlos a pleno. A pleno. Qué lindo.
Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer de nuestras vidas que vos seas el centro para todo lo que hagamos. Padre bendito y bueno, te rogamos ahora que así como Josías vio lo que estaba mal en su país, nosotros podamos ver lo que está mal en nuestro templo interior. Y pedirle al Señor ahí donde está: Señor, muéstrame lo que tengo que derribar, lo que tengo que quitar, lo que tengo que alejar de mi vida. Pedile al Señor, en voz audible, bajita pero audible, para que Satanás sepa y vea que las cosas que él quiso hacer en contra tuyas ahora se están eliminando, se están quitando. Perdónanos, Señor, nuestras faltas. Perdónanos. Y Señor, queremos en esta hora entregarnos a ti. Levantá ahí tus manos al cielo en señal de que estás entregándole tu vida a Dios. Hacelo, anímate. Tenemos la boca para expresar lo que sale del corazón y el cuerpo, para decirle a Dios: aquí estoy, Señor. Quiero amarte con todo mi corazón. Quiero cambiar de mi vida todo lo que me está alejando de ti. Y como vimos en la palabra, cuando camino lejos del Señor, lo único que estoy logrando es que el Señor se enoje conmigo. Porque conociendo lo bueno, lo desecho y agarro todo lo que anda por ahí. Y eso destruye mi vida espiritual. Dios no puede hacer lo que quisiera hacer conmigo cuando lo aíslo y lo dejo de lado. Inspíranos, Señor, a través de Josías. Queremos ser reyes y sacerdotes, como dice tu palabra, gobernar lo espiritual como reyes y como sacerdotes, someternos a tu señorío, ministrar la palabra, leerla, captarla, incorporarla a nuestra vida, ponerla por práctica. Eso es lo que queremos. Y ahí donde Dios realmente irá contigo, irá delante tuyo, y Él podrá obrar de acuerdo a su santa y bendita voluntad. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Gracias, Padre. Solo en Cristo hay vida eterna y hay una vida digna sobre la tierra, para que vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios y saquemos el mejor provecho que podamos sacar de todas las cosas. Padre, te bendecimos y te honramos y te damos gracias por esta palabra. Gracias porque no importa la edad que podamos tener, no interesa. Dios está dispuesto con los brazos abiertos a recibirnos, a perdonarnos, a fortalecernos y a vivir de acuerdo a tu voluntad, que es lo mejor que podemos hacer en la vida para prosperar y para poder resolver las cosas de acuerdo a tu voluntad. Saben que el hombre y la mujer que consulta a Dios tiene muchas más respuestas concretas que cualquier persona que no lo conoce. Tenemos el camino allanado por Dios para resolver lo difícil. Gracias, Padre Celestial. Gracias por esta tu palabra
Y Señor, hacemos ese pacto de seguirte firmemente, de buscarte cada día y dejar que tu presencia, Espíritu Santo, inunde nuestro ser con la paz, la alegría y el gozo que viene de Dios. Gracias, Padre. En el nombre precioso de Jesús te damos. Amén y amén. ¡Gloria a Dios! Sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor mío. Gracias, Dios. Bendito sea tu nombre. Antes de irnos, le pido a la banda que pase. ¿Podemos cantar la canción última que cantamos? ¿Está el equipo acá? Un minutito más. Ahí tenemos la seguridad de que